Eduardo Valdés es diputado nacional, estuvo ayer obviamente en el debate y vamos a ver qué más nos puede contar. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va, Abigail? Un gusto, Igualmente, Eduardo, hace un montón que no charlábamos. Yo veo las pantallas, entonces estoy actualizado de la madre, Abigail. Gracias, Eduardo, gracias. Pero bueno, a ver, contame un poco, estábamos hablando aquí y de hecho debatiendo algo que podría llegar a ser, que es llevar al recinto el debate de la reducción horaria, poner también en cuestión distintas actividades, algunas que ya estaban reclamando la reducción horaria, y otro que sería, por ejemplo, un hilo de distintas modificaciones, ¿no? Porque si bajamos la hora de trabajo, podemos generar puestos de trabajo, y también se podría hablar en algún caso, si fuera necesario, una reforma tributaria, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos comenzado un debate que me parece que a fin de año vamos a sancionarlo, o sea, no es que ¿sí? Lo vamos a empezar y lo vamos a dejar. Creo que el mundo está yendo hacia ese lugar, y hablo del mundo latinoamericano. Chile lo está experimentando, el Chile de Boric, está Colombia con el mismo planteo, Uruguay también. En Europa los conservadores del Reino Unido están planteando 4 días, ya lo están practicando en algunos sectores, 4 días a la semana. En Alemania, en Dinamarca, en Noruega, o sea, no es algo nuevo, digamos, la jornada de 8 horas, una larga lucha, no es que, como dice hoy la UIA, fue una larga lucha donde hubo muertos, desde los mártires de Chicago, que fueron muertos precisamente en ahorcados por luchar por la jornada de 8 horas, no es que vino todo de la bondad del acuerdo empresario sindical. Y creo que en los lugares donde se ha practicado, que lo hablábamos ayer, ha redundado en mayor presencia, en mejor vida, mejor calidad de vida de los trabajadores, mejor rendimiento productivo, lo dicen las propias empresas. Entonces a veces yo le pregunto a los industriales argentinos, o sea, es que eso lo hice ayer a la reflexión, ¿no? Ajá. Cuando los grandes grupos económicos argentinos, los que lideran AEA, Asociación Empresaria Argentina, sí, ¿no? Estoy hablando de Techin, estoy hablando de Arcos, estoy hablando de Aceitera General de ESA, de Clarín. ¿Sabes cuándo fueron, cuándo comenzaron la actividad empresaria? Al momento de los plenos ejercicios de los derechos laborales. Por ejemplo, Techin nace en el año 47, el año que ya se había sancionado por ley los derechos del trabajador de parte de Juan Perón. Y mira dónde llegaron, porque ¿qué había pasado? Perón quería construir un gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, y Roca, el fundador, el primer Roca, venía de Italia con una mano atrás, otra adelante, corrido porque lo acusaban de mussolinista, porque había sido presidente del Ente Nacional del Acero italiano. Y Perón, que sabía que este hombre tenía una experiencia importante en siderurgia, le plantea que por qué no, subsidiado por el Estado argentino, se armara una empresa que sirviera para proveer con mano de obra argentina. Eso fue lo importante, o sea, esos tubos que se hicieron fueron fabricados en la Argentina, y de ahí surge Techin, respetando todos los derechos laborales, y le fue muy bien, que lo sepan. No te cuento, lo mismo pasó con Arcor, que nace en el año 51, ya consolidada hasta la Constitución del 49, donde en el 37, el artículo 37, 38, 39 y 40 hablaban de los derechos del trabajador, los pero derechos y el de de la Arcor, Eduardo, el de Arcor además también es un caso particular, porque recordemos que en un momento, en el gobierno de Mauricio Macri, estaban prácticamente a la quiebra. De hecho, una de las cosas que contábamos en todos los canales, bueno, no en todos, en algunos, justamente era la cantidad de trabajadores que se iban a quedar en la calle si no se tomaban medidas y si no ayudaban a los dueños. ¿Quiénes salvaron también la empresa? Los trabajadores.
pero me acuerdo tanto esto que decís, que me acuerdo uno de los primeros discursos de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2018, que dijo en el recinto: a mí no me cuenten por los diarios que la realidad está muy buena, porque yo veo la cotización de la bolsa y veo que la empresa más importante de la Argentina, Arcor, está haciendo los activos, pero activos que el fundador de Arcor, primer Pagani, era donde había vivido, y estaban vendiendo los inmuebles cordobeses. Exactamente es así, exactamente fue así. Pero por eso, a ver, hay prejuicios ideológicos, prejuicios de clase, no los entiendo, porque si ellos hurgan en la historia de su propia empresa, los mejores momentos fueron con plenitud de derechos sociales, lo digo por los que hoy gobierna Clarín, Techín, Arcor, la aceitera general de esa, que fue creada en el 50, Frida, de Bulgeroni. Miren ustedes, o sea, si no hay mejor momento cuando hay un trabajador contento trabajando en su empresa. Es así. Pero pareciera también, perdón Chini, pero pareciera también que otra de las cosas que charlábamos acá, no sé en qué momento viró que ya el trabajador pasa a ser como una cosa que su dueño sería el empresario. Entonces, gracias que yo te doy trabajo, vos hoy podés tener vacaciones, o vos hoy podés tener un salario, o vos hoy podés tener un aguinaldo. Agradeceme y todavía me pedís más. No sé en qué momento viró este mensaje, Eduardo. Yo cosifica. Y bueno, estamos en un momento poseo porque poseo, pero también existen voces importantes en el mundo que todavía plantean lo que debe ser la esencia del ser humano. El primero que planteó la reducción de la jornada laboral hace 10 años fue el Papa Francisco, lo plantean en la cumbre mundial de los jóvenes, pero en la cumbre de los movimientos sociales, donde plantea con motivo de la digitalización, con motivo de las nuevas tecnologías, se está reduciendo el mundo laboral activo, y entonces para que en el mundo entremos todos, planteaba Francisco en ese momento, una reducción de la jornada a 6 horas para que haya 2 turnos, puedan trabajar todos, porque nadie es digno sino que vive de su trabajo, ¿no? La gente siente que el trabajo lo dignifica, ¿no? Que el trabajo, entonces, nada que ver con esos conceptos que estábamos hablando antes. Y por lo tanto, tampoco hay producción sin el trabajador, no es que la producción la hace el empresario solamente. Yo creo en la conjunción. Ahora, también creo que deben tener los derechos de vida digna de cualquier persona. Y a mí me parece que eso es lo que estamos empezando a debatir. Bueno, a veces hacen estas... Vamos a encontrar más, porque no hubo solo... Creo que el dirigente empresario fue más moderado que políticos que fueron peores. Eduardo, hola. Pensé que se había cortado, Eduardo, perdón. No. Acá lo tengo, Eduardo. Sí. Decía que ayer, en algunos casos, el dirigente empresario fue más moderado que algunos dirigentes políticos. Bueno, eso también es cierto. Que también responden a intereses empresariales en muchos de los casos. Se nota. Sí, claro. Diputado Valdés Edgardo Chini, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Bien. La verdad que es una discusión de fondo, ¿no? Y recién estabas poniendo en el contexto la cuestión política, que obviamente es en un proceso de campaña, ¿no? Por ahí es difícil llevar el plano de la profundidad que necesita esta discusión en medio de esta vorágine, ¿no? Que tiene que ver con el panorama electoral también. Uno aspiraría que la clase dirigente en el propio Congreso y en los distintos sectores que tienen que ver con el mundo laboral pudieran sortear esta instancia y ponerla por encima la discusión. Algunos ejes, de todas maneras, están planteados. Hay una argumentación por parte de los sectores empresariales
que tienen que ver con que de ocurrir esto no vendrían inversiones porque están pensando en las remesas de dinero y cómo presentarle eso a sus sedes centrales. Por otro lado, el tema de generar más puestos de empleo, ¿no? Para que aquellos trabajadores que lo necesiten, incluso, algunos podrán ir al campo del ocio o a generar sus propios emprendimientos, otros deberán por ahí tomar 2 trabajos hasta poder realmente generar un poder adquisitivo que hoy por hoy pueda paliar una situación económica difícil, y en paralelo el tema de la capacitación, ¿no? Porque otros de los elementos que se pone en discusión es, ojo que tengo hoy por hoy distintas armas que me da la tecnología para suplantarte. Bueno, te lo decían los Jaivas, este mundo es uno y para todos juntos tenemos, o sea, todos estos aspectos estuve trabajando mucho tiempo, fueron usados cuando había que implantar las 8 horas. Todos esos argumentos, claro, laburaban 12 horas en aquel tiempo. Sí, a destajo, sí. Y sin embargo, las empresas fue mucho mejor con las 8 horas, no es que le fue peor, ninguna empresa cerró. La Argentina lo adopta junto con la OIT en el año 1921, creo que por ahí. Pero la verdad que no cayó ninguna empresa. Con respecto a que si es tiempo electoral o no es tiempo electoral, yo quiero ser honesto. Los temas que llegan a una comisión y se sientan en estas comisiones porque hay acuerdo político. No se trató antes por ahí porque no había acuerdo entre oficialismo y oposición. Para poder dar toda la comisión tengo que tener acuerdo de los opositores, que ayer se sentó la oposición a debatir con nosotros. Y estas variables que tienen que ver con el doble empleo, que tienen que ver con el poder adquisitivo, que tienen que ver con el tema de la capacitación, ¿están siendo parte del debate? Pero nuestra comisión, la primera sesión de debatir este tema ha sido ayer. Y creo que ha sido muy importante lo que se debatió. Y vamos a seguir debatiéndolo. La idea nuestra es sacar esas cosas con dictamen conjunto. ¿Qué quiere decir? Oficialismo de oposición o con un sector de la oposición, como salió la derogación del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Hoy no da para que sea un solo sector el que imponga, pero sí es necesario. A ver, hay algo igualmente, Eduardo, más allá de lo que uno propone, diríamos, después del debate, que la ley es de hace mucho tiempo, de 1929, con 48 horas semanales de trabajo. Entonces, es mucho, en 5 años se cumple un siglo. Por ende, guste o no guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te guste más o menos siendo empresario, hay que dar este debate. Incluso abrir los convenios colectivos de trabajo para discutir en este marco la reforma laboral necesaria, ¿no? Les quiero contar que Argentina tiene 48 horas semanales. Claro. En la que más tiene en el mundo. Sí, totalmente. Quiero avisarles que en el mundo se está trabajando 40 horas. Sí. En el mundo. En nuestros países vecinos y en nuestros países. Y eso pasó mientras la Argentina estaba bien, ya no regular. Con solo bajar a horas que el mundo trabaja, ya estaría bien aquí. Claro, no sé si llegar a las 36 horas, que es lo que muchos proponen, pero sí al menos darnos un debate de 40 horas semanales. Por eso no está el número cerrado. Lo que sí es un debate, y me parece, la Argentina tiene prestigio en el mundo por su comportamiento y su organización sobre derechos humanos y también sobre los derechos sociales. Y entonces me parece que actualizar un poco, yo quiero responder respecto de las empresas. Hay que mirar un poco más detenidamente las pequeñas empresas. Claro. Pero quiero decir que de acuerdo a lo que uno ve en los números de las estadísticas oficiales, la ganancia monetaria en estos últimos tiempos ha sido importante, muy importante. Miren, en el año 2015 la torta entre trabajadores y empresarios estaba en el 51% de los trabajadores y en el 48%
empleadores. El gobierno de Macri se bajó al 46%, del 51 al 46, y actualmente, y con dolor lo digo, el 46 al 44 los trabajadores. Y el resto subió al 56 la rentabilidad empresaria. O sea, que no es que la torta, para mí me ha incrementado en cantidad, en el volumen de capital. Te hago No es menos capital, claro. Te hago esta última pregunta que tiene que ver con un testimonio que escucharon ayer en el debate que corresponde a la Secretaría Internacional de Cooperación e Migraciones de Comisiones Obreras en España, Cristina Faciaben, así se llama. Ella les contaba que allá en España los trabajadores tienen una jornada de 9 horas y que de hecho la lucha está en que sea optativo, o sea, que sea una elección del trabajador trabajarlas, valga la redundancia, o no. ¿Esto cómo cayó? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero es mi opinión personal. No es no puedo decir que sea la opinión de todos. O sea, yo tiene que haber un marco normativo, no es el trabajo. El trabajador es el elemento más débil en la relación. Por eso, en la legislación laboral está ante la altura trabajador y pro trabajador. O sea, uno no sabe. Eso es que los trabajadores se organizan en sindicatos para tener mayor poder de negociación, ¿no? Claro, sí, tal cual. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo grande, gracias. Igualmente, que tengas un buen día. Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. Hay buenas cuestiones que deja esta charla. Digo, me parece que el contexto también da para la profundización del debate. Hay muchos ejemplos donde se está aplicando, pero de todas maneras, digo, todavía quedan muchas asignaturas pendientes para resolver. Hoy la fuerza laboral, para decirlo en términos económico-financieros, es un commodity que está en retroceso. Digo, es muy difícil hacer valer la fuerza laboral a partir del uso de la tecnología, lo que hablábamos al principio de distintas normas que podrían cumplir la tarea que hacíamos antes de la mano de obra.